¿Cuánto tiempo sin veros por aquí, verdad? Un montón. La verdad es que desde que tuve el problema con el anterior canal de YouTube, que se perdió todo, absolutamente todo, asumo mi parte de culpa, bueno, parte no, toda, he estado un poquito reticente a volver a enseñar la cara por aquí. De hecho, me he dedicado a los podcasts y poco más, incluso alguno de esos vídeos que se hace de forma artificial. Pero al final esto es lo que me gusta y es lo que me apetece. Y el otro día, hablando con un cliente, surgió el tema de conversación por precisamente uno de los temas que más recurrente, vamos a decirlo así, que más me piden en las sesiones, que es el tema de superar los miedos. Y de ahí sale el título de este vídeo. ¿Cuántas veces has dejado tus sueños separados, aparcados, por culpa del miedo que tienes? Ese miedo atroz, ese miedo abismal, ese miedo que te sujeta, que te aprieta, que te dice, no puedes salir, no puedes salir, no puedes salir. Pues por eso precisamente quería hacer este vídeo, por el tema del miedo. A ver, el miedo realmente es un proceso que está dentro del ser humano y que tenemos todos. Y tú no me digas que no tienes miedo porque eso es mentira. Y te lo digo a la cara, es mentira. Y si resulta que no tienes miedo es que no eres humano, con lo cual aquí no pintas nada. Yo aquí solamente hablo con personas humanas, que se les pincha y sale sangre. Eso es lo que a mí me interesa. Personas que tienen capacidad de pensar, de crecer, de evolucionar, de aprender. No quiero robots cerca de mí, porque además me causan muchísima negatividad. Quiero personas que tengan la mente abierta y que reconozcan que el miedo existe. Es parte de nuestra genética y como tal hay que aprender a vivir con ello. Todos tenemos ese sueño, esa meta, por decirlo de alguna forma, guardada como si fuera la vajilla de la abuela. Esa meta ahí, ese sueño, decir eso que siempre hemos querido hacer. Hay personas que siempre han querido saltar en paracaídas, hay personas que siempre han querido a lo mejor conducir un Fórmula 1, hay personas que han querido estudiar para médico, hay personas que siempre han querido hacer una exposición de cuadros. Cada uno tiene sus propias metas y sus propios sueños y cada uno sabe cómo tiene que luchar para conseguirlo. Esa es la teoría, que cada uno sabe cómo luchar para conseguirlo. Pero la realidad es que no es así. En muchísimos casos, ese sueño, esa meta se queda enquistada dentro de nosotros hasta que un buen día, a lo mejor nos acordamos. Van pasando los años, van pasando las circunstancias y resulta que ya nos acordamos cuando nuestros hijos han crecido, cuando ya a lo mejor un día de repente estamos en paro y decimos, ahora es el momento de empezar a andar. No lo sé, es decir, siempre hay una motivación y siempre hay una respuesta y una consecuencia para todo. Pero la realidad es que el miedo es una excusa más de las que ponemos todos nosotros para evitar enfrentarnos a algo que queremos hacer. Es una incongruencia, suena raro, suena absurdo, pero es verdad. De hecho, el otro día estuve con una persona que me decía que, bueno, que tenía uno de sus sueños era sacarse el carnet de conducir para poder recorrer el mundo conduciendo y tal. Claro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no te lo sacas? Es que el dinero, es que el tiempo, es que ahora no me apetece estudiar, ¿vale? A lo mejor es que no es tu prioridad ahora mismo y te estás basando en temas que no son. No, sí quería hacerlo, perfecto. Pero el problema era que llevaba tanto tiempo deseándolo que no se atrevía a dar ese paso. No se atrevía a jugar con el dinero, con su economía, para saber si era el momento de invertir ahora mismo en clases para sacarse el carnet de conducir. Pero claro, es la respuesta de siempre. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Quizá más adelante es el mejor momento. La idea es aprender a plantear si tu sueño realmente es lo que tú necesitas ahora mismo. Y para eso, además creo que ya lo he hablado en algún otro vídeo, existe la formulación correcta de los sueños. Que los sueños son objetivos, son metas y como tales hay que tratarlas de esa forma. Es decir, tenemos un sueño muy grande, con un plazo de cumplimiento de meses quizá, pues hay que dividirlo en sueños más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, que no sean tan grandes, tan agobiantes para nuestra mente y que podamos luchar con ellos para conseguirlos en el día a día. De todas formas, el sueño es como... Uy, el sueño, calla, que me confundo. El miedo es como ese coleguita pesado, ese pepito grillo que tenemos aquí encima muchas veces y que nos dice, mejor ahora no, inténtalo más adelante, es que no es el momento, es que date cuenta que tu abuela ha empezado a fumar. Ten en cuenta que tu perro se ha comido los deberes. No es el momento de hacerlo ahora. A lo mejor cuando ya pasa un poquito más de tiempo, a lo mejor cuando te jubiles, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo es un
cornudo que tenemos aquí puesto que nos está fastidiando constantemente y nos está diciendo lo que no tenemos que hacer. No nos anima, no nos motiva, nos paraliza. Pero ojo, insisto en que eso es bueno, porque eso demuestra que somos seres humanos. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Es lo que nos avisa cuando algo está mal. Es lo que nos dice, ojo, que aquí hay peligro. Pero a la contra, muchísimas veces se equivoca, porque hemos crecido acostumbrados a dejarnos llevar por el miedo. Por el a lo mejor no, es que y si me hago daño, y si tal, y si cual, y así constantemente. El miedo es un director de cine que crea unas películas de terror impresionantes en las que tú vas a ser el protagonista de esa película y como te descuides, te mata. O sea, te va a matar en la película fijo, porque es así, porque el miedo es eso. Fijaros, mirar, un ejemplo que pongo siempre que es un poquito drástico. Cuando los soldados van a la guerra, tienen miedo. Todos tienen miedo, aunque los veáis tan valientes que van ahí desfilando, que van disparando, que van en sus aviones y sus tanques, están cagaditos de miedo, están aterrorizados, pero no han permitido que una sensación, un mecanismo de supervivencia como el miedo, les impida realizar sus obligaciones. Entonces lo han superado y a pesar del miedo siguen adelante. Es todo eso que sale ahora en redes sociales. Si tienes miedo, hazlo, pero hazlo con miedo. Bueno, pues sí, es la realidad, vamos a decirlo así. El miedo tiene que existir. Si no existe, mal asunto, insisto. Insisto que existe. La realidad es que el miedo está ahí y es necesario tenerlo. Vamos a aprender a convivir con él. Y si tenemos que hacer algo y tenemos miedo, simplemente es valorar con dos preguntas muy concretas y muy determinadas que son las que quiero que hoy te quedes grabada. La primera de ellas es, ¿qué pasa si no lo hago? Es decir, yo tengo ganas de cumplir algo, de realizar una meta, de realizar un sueño, y me planteo, ¿qué es lo que puede ocurrir si no lo hago? Una de las respuestas siempre va a ser que nos vamos a quedar con un run run en la cabeza que va a ser auténtico veneno que va a estar ahí el resto de nuestra vida. Ay, si lo hubiera hecho, ay, si hubiera dicho esto, ay, si tal. Eso fijísimo que lo vamos a tener ahí. Y la otra pregunta ya es relacionada con el propio hecho de hacerlo. ¿Qué es lo que podría ocurrir si lo hago, si lucho por cumplir mi meta? Y esa pregunta suele tener una respuesta muy positiva, muy bonita y que puede aportarnos la suficiente fuerza como para crear una motivación extra y luchar aún más por ello. Podríamos hablar largo y tendido sobre lo que implica realmente luchar contra el miedo, pero no es así. Solamente quiero que quedes con estas sensaciones. La primera de ellas, el miedo es necesario. Tenemos que tener miedo, somos seres humanos y por lo tanto el miedo existe. Segundo, tenemos que aprender a convivir con el miedo porque es parte de nosotros. No se puede eliminar, por mucho que te cuenten, es mentira. El miedo no se puede eliminar, está ahí. En tercer lugar, si tenemos un sueño, hay que aprender a desarrollar ese sueño de la forma correcta, con las herramientas necesarias. Después de eso, en cuarto lugar, tenemos que tener claro qué puede ocurrir si no cumplimos el sueño, si no cumplimos nuestra meta. Y en última instancia, preguntarnos qué puede ocurrir si la cumplimos. Realmente se trata de hacer una valoración de cuál es nuestra situación actual, a dónde queremos llegar, qué herramientas tenemos para conseguirlo y, por supuesto, valorar qué va a ocurrir si lo hacemos como si no lo hacemos. Entre comillas, así rápido es así de sencillo. Pero por favor, no permitas que el miedo te impida luchar por lo que tú quieres, te impida conseguir eso que siempre has querido para tu vida. No me gustaría que fuera así. Ponme en comentarios si alguna vez el miedo te ha paralizado y cuál ha sido el motivo, que yo los leo todos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo muy, muy, muy grande.